Bienvenidos a todos, soy el doctor Ángel Velázquez y esto es Sports Medicine and Baseball. Hoy tenemos la dicha de conversar con Eduardo Pérez quien fue jugador profesional de béisbol, fue coach, dirigente y actualmente es analista de béisbol para ESPN. Y Eduardo nos hablará sobre su historia en el béisbol, nos hablará de su etapa de niñez creciendo en la era del Big Red Machine o la maquinaria roja. Nos hablará también de enero 15, una fecha muy importante en la historia y en el béisbol latinoamericano. Hablaremos también del Hall of Fame o del Salón de la Fama y sobre todo un poquito de lo que espera esta nueva temporada del 2026, que estamos a menos de 30 días para Sprint Training. Así que quédense con nosotros y vamos a comenzar. Y regresamos de nuevo al podcast de Sports Medicine and Baseball. Hey, estoy bien emocionado hoy porque tengo un gran amigo que conozco hace varios años, el gran y único Eduardo Pérez, o Eduardo Pérez, como yo lo conozco. Mira, Eduardo, sé que estás en un lugar calientito hoy, sé que estás haciendo ejercicio todos los días. Dime, ¿cómo te encuentras? Bueno, el talón está bueno, Luigi, no te voy a mentir, está bueno, Doc, está bueno, pero el tobillo va a tener que visitarte porque estoy medio, ya la edad está llegando ahí, tratando de mantener el peso en check para no lucir caretón y darle un break a la rodilla. Bueno, tengo una foto que la voy a postear con todo tu permiso. La voy a poner en el podcast, esa foto que nos sacamos hace varios años con tú con una aguja y un selfie. Así que eso viene por ahí. Mira, te voy a preguntar algo. Eh, Te criaste en el béisbol, ¿verdad? Desde ahí, Sí. desde niño, estuviste envuelto con muchos equipos, ¿verdad? Siguiendo a tu papá, especialmente esos equipos del Big Red Machine. Dime, ¿qué fue para ti estar en ese ambiente de Clubhouse? Es lo único que yo sabía, ¿sabes? Esa es la cosa que mucha gente me pregunta eso mismo. Y para mí esa era mi vida normal y era bien interesante porque sé que ahora, después de viejo, que no era una cosa normal, pero yo también sabía cuando estaba en la escuela superior y en la elemental también que todo el mundo, todos los nenes de la clase, los compañeros, sabían qué hacía mi papá. Y la curiosidad mía es, pues, ¿qué hace el tuyo? Si es doctor, si es ingeniero, si es abogado, si es albañil, qué es qué es lo que hacía tu papá? Y esa era una de mis preguntas claves cada vez que yo me acercaba a un compañero nuevo en una clase para poder empezar una conversación. Vas a enterarme de la vida de ellos, ya que la vida mía, ellos sabían por lo menos qué papi hacía. Y para mí eso siempre fue normal, estar en el clubhouse alrededor de la grandeza que fue Pete Rose, Ken Griffey, Joe Morgan, Johnny Bench, David Concepción, puedo seguir nombrando nombres, Jerónimo, a George Foster, te di la alineación entera, pero era una vida bastante para mí consistente porque los niños se adaptan. Sí, no, no, eso es una forma obviamente de verla que nosotros los que estamos de afuera no, por lo menos yo que estuve en el béisbol por 9 años, ahora que estoy afuera entiendo, pero antes de eso era un fanático regular como cualquier otro niño que está pendiente de quién era tu papá. Eh, Mira, cuando creciste, sé que era una manera natural para ti ser parte del béisbol y sé que quizás el estar involucrado en el béisbol fue algo natural, pero había algo específico que te enamoró del béisbol. Fíjate, es bien interesante. Los años míos, cuando yo era joven, yo sí jugué pequeñas ligas, jugué aquí en Isla Verde, en Villamar, en la pequeña liga de Villamar. Pero después de eso, yo no jugué mucha pelota organizada. Entonces, jugaba mucho baloncesto, jugaba voleibol, jugaba tenis. Y, ¿sabes? Depende de lo que estaba pasando en el colegio, yo jugaba, si no con mi hermano mayor, también jugaba tenis con él, pero era interesante porque yo intenté de hacer un equipo que mi papá me llevó en Ciudad Deportiva Roberto Clemente cuando estaba abierto en los parques allá y no pude hacer el equipo de Carolina. No hice el equipo, me dijeron, mira, está flaco, está débil, no tiene mucha experiencia. Y es interesante porque
me conocía el juego de arriba abajo, sabía todas las reglas, todo lo que tenía que hacer, sabía la malicia del juego, pero el talento mío no se había desarrollado, ya que durante los veranos yo no me quedaba jugando béisbol, yo me iba para donde estaba papi y mami. Si era en Cincinnati, si era en Filadelfia, Montreal, Boston, y me las pasaba alrededor del parque, pero no jugando, no viendo una curva, no viendo un slider, la recta. Pues esto, después que mi abuela, que descansa en paz, falleció, mi abuelo se tuvo una operación, yo me quedaba con ellos y en sí me quedé solo. Y ahí fue que mis papás decidieron, el tercer año mío de la escuela superior, mira, vas a ir a Miami Mm. a estudiar a Columbus High School, el mismo colegio donde está Mendoza de Indiana, Ajá. donde estudió él, donde también ahora mismo para los que siguen el fútbol colegial, pero también donde jugaron otros que también jugaron béisbol para llegar a la universidad. Cuando fui ahí, estoy haciendo este cuentito largo, pero es necesario, Seguro. esto, no hice el equipo tampoco. No hice el equipo de la escuela superior y no me dejaron jugar baloncesto, que era mi pasión, porque ya tenían el equipo hecho y ellos dijeron, mira, vas a tener que jugar el fall ball, como le dicen, y no hice el equipo. Me dijeron, mira, para que seas cargabate. Yo, mira, papi, durante Acción de Gracias, la semana de Acción de Gracias, papi, dame regresar a Puerto Rico, por lo menos ahí tengo mis amigos, puedo jugar baloncesto, puedo gozar. Regresé entonces, ellos me permitieron regresar a Robinson. Ahí fue donde yo me gradué, pero cuando fui a Robinson, ahí estuve jugando baloncesto con los muchachos, todo tranquilo. Decidí una tarde que no tenía práctica de baloncesto ir a las bateras de Guaynabo. Ahí fui a las bateras de Guaynabo con mis 5 pesitos, los mejores 5 pesitos invertidos en mi vida, y conocí a un muchacho que se llama Yesval Acevedo, catcher. Jugaba para UHS, me acuerdo de esto, y él me preguntó a mí, mira, ese buen tío se ve bien, ¿con quién tú juegas? Y yo le dije, yo no estoy jugando con nadie. ¿Cómo que no? Nosotros estamos en Las Lomas, necesitamos jugadores para ver si quieres venir a jugar con nosotros en Las Lomas, doble A juvenil. Y yo, bueno, yo no sé dónde queda Las Lomas, yo no sé nada de eso. Y él dijo, bueno, yo hago que el coach te llame a tu casa, ¿cuál es tu número? Le di el número de la casa de mi abuelo, me llamaron y ahí entonces fue que pude ir a una práctica que era los jueves y siempre y cuando no interrumpía con el baloncesto mío, yo no tenía problema, porque ya yo había decidido que el béisbol lo voy a jugar para entretenerme, no porque era bueno, Ujú. porque ya no había hecho equipo en Carolina, no había hecho equipo en Miami. Dije, esto es, olvídate, déjame jugarlo por jugarlo nada más. Llego a las Lomas, practico, me preguntan qué posición, yo digo cualquiera donde ustedes me quieran. Ven que en el Ciores no podía, me mudaron para outfield, corría muy bien. Y jugué centerfield, seguí practicando, mejoré y en un juego lo hice súper bien, que ahí me vio José Trujillo y Trujillo entonces me recomendó a Luis Rosas. Luis Ajá. Rosas entonces me llamó y quería que yo jugara para los Raiders en Fajardo, para desarrollarme un poco más. Yo le dije, yo siempre y cuando juego contigo, mientras que tú me puedas conseguir una universidad, porque papi no me deja que yo firme. Eh, y la educación viene primero. Y ahí fui a los Raiders y Luis Rosa fue el que llamó a Florida State. Y como digo, the rest is history. Wow. Mira, si tú miras a ver, es suerte, a veces es ser fortunado, pero a veces porque tú buscaste eso, porque si tú no hubieses ido a esa máquina de bateo por tu pasión por el béisbol, no hubiese pasado, porque yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, yo me acuerdo de este muchacho, David de Comerío, me prestaba el carro sin conocerme, me conoció y en 3 semanas ya yo estaba guiando su carro a las bateras de Guaynabo. Y uno de mis Esa, lugares favoritos, yo estaba allí desde el 95 hasta el 2001 que me fui. Fue un lugar preferido para mí, pero si tú no hubieses tenido esa pasión, esa oportunidad no hubiese salido. O sea, no no, hay duda de eso. Y, y ahí te voy a la otra pregunta que tenía y era que, ¿verdad? Al final, tener el nombre
de verdad perge en tu uniforme. Y tener la presión, porque quizás es una presión cuando eres joven, de ser bueno en el béisbol por lo que tu papá hizo y por lo que conocían a tu papá. Cuando, cuando llegaste a las grandes ligas, ¿fue, tuviste mucha presión o en realidad fue una satisfacción de haberlo hecho por ti mismo? All of the above. Todas, 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 porque mira, era bien interesante. Yo como no tenía la base esa de que si siempre practiqué el infield o siempre practiqué outfield, lo mío era que sí, yo siempre estaba adelantado aquí psicológicamente porque sabía lo que tenía que hacer para en los juegos, sabía dónde tenía que tirar la bola, no hacía los errores mentales. Eso me ayudó mucho. Y eso es por haberme criado alrededor del deporte. Ahí es donde yo sí tuve una ventaja por encima de todos otros. Veo el juego distinto y hasta el sol de hoy creo que es lo que me ha ayudado a mí. Pero de cuando el día, bien interesante, el día que me dijeron que iba a llegar a Grandes Ligas, yo me acuerdo, estábamos en Scottsdale, Arizona. El dirigente mío, la leyenda Maco Olivera, Ujú. y era el dirigente de AAA mío. Él me llama a la oficina junto a Ty Van Berkeley, que había jugado en Japón, nunca había jugado en Grandes Ligas, y él dice, yo creo que tú veas algo bien, pero bien, bien cool. Y yo le digo, déjame ver, me dice, tú vas a ver, entra. Y después viene y dice, Ty, congratulations, you're going to the big leagues. Y yo, wow, qué cool para pelo. Yo estaba como si, yo lo abracé, yo le dije, Ty, this is awesome, una cosa increíble, te felicito. Y él se empezó a llorar y todo, y él dice, y Eduardo, lo vas a acompañar. Y yo me quedé como si, ¿what? ¿Cómo? Y yo estaba, ya sabes, a mí también, ahí se me fue todo. ¿Qué pasa? En esa época no había celulares, no habían celulares. Pues yo llamo a papi. Acuérdate, yo había firmado en el 1991, primer round, 17 sobre todo, con los Angelinos de California. 2 años, ¿verdad? Y a los 2 años yo llego a Grandes Ligas y no solamente eso, a mí me habían cambiado de posición a una posición que yo nunca había jugado, que era tercera base. La última vez antes de eso que yo había jugado tercera base fue en pequeñas ligas a los 2 años de edad. Pues yo no tengo mucha experiencia como tercera base. Había hecho 100 número de errores físicos, no tantos mentales, pero diferentes. Y de repente, a mitad de temporada, en Ah, julio 27 si no me equivoco, me dicen, you're going to the big leagues, como tercera base. Primer juego contra los Atléticos de Oakland, pero antes de eso yo llamo a mi papá, papi, me acaban de subir a Grandes Ligas. Y él me dice, ¿por qué? La, en vez de decirme felicidades, le salió, pero natural, porque él sabe. Y él siempre me había dicho, no te olvides, es fácil llegar a Grandes Ligas. Es difícil mantenerse en Grandes Ligas. Eso siempre se me quedó. Y eso siempre yo se lo he dicho a todos los jugadores, se lo he dicho a todos los, no te creas porque estás ya en Grandes Ligas, lo has hecho. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué? Y entonces, eso, y se me hizo difícil, no te voy a mentir, se me hizo difícil porque en clase A yo tuve un accidente del ojo izquierdo, que una bola que me dio en el ojo después de tocarla y venía hacia mí, me puse el bate al frente y del bate me dio en el ojo y perdí la vista. Legalmente estuve ciego por un buen tiempo, una catarata traumática, se me desprendió la retina, tengo la pupila dilatada mm, permanentemente, por eso es que yo uso los espejuelos, pero, y era también como dicen left eye dominant, que el ojo izquierdo es el que domina todo, estás al porque soy frente. bateador derecho, para los bombos tampoco no tengo depth perception, y se me hizo difícil, pero yo no me quito, y eso es una cosa que tenía que sobrevivir. Para sobrevivir en el béisbol, había algunos secretos que no se decían, y eso era uno de ellos, que no se decían. Y si me preguntas cómo pasaba todos los exámenes de la vista, te digo que era el intérprete de todos los latinos que pasaban
por ese examen. Y me memorizaba la tabla enterita. Y déjame decirte, cuando me la sabía, yo decía, ok, yo voy el próximo. No, eso está excelente. Y ahí viene lo próximo, porque dos cosas curiosas, ¿verdad? Dos cosas graciosas. No te voy a poner aquí a tratar de bromearte, pero quizás eso explica el average de 2.22 en la Liga de Japón que tuviste en tu carrera. Pero Hacho. me Y imagino que bueno, eso fue. el promedio ese en Japón fue la primera cirugía de rodilla que tuve, que no tenía la rodilla derecha, no tenía backside completo, estaba pero dolorido, y si supieses cómo fue que me lesioné esa rodilla se lesionó en entrenamiento, haciendo los ejercicios japoneses. Si ustedes han visto Mr. Baseball con Tom Selleck hace años atrás, yo me parecía a ese hombre. Yo estaba haciendo dog squats, una cosa que yo nunca había hecho en mi vida, para no usar palabras malas, que nunca había hecho en mi vida. Y ahí de repente la rodilla me hizo ¡catapla! Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Wow. Y entonces de ahí MRI, intenté jugar, no pude, me hicieron acupuntura, me hicieron de todo, hasta que me tuvieron que operar, y ahí se me acabó mi carrera en Japón, pero empezó una carrera bien bonita después en los Estados Unidos por esa lesión. Hey, todo pasa por una razón, y todo pasa, ¿verdad? Y somos bendecidos de alguna manera u otra. O sea, que algo malo se convierte en algo bueno. Lo otro que te iba a decir, que quizás por ese accidente fue que tuviste ese primer lanzamiento que te lanzaron en tu primer at-bat, que estuvo como pies y medio por fuera de ese home plate, y le hiciste un swing. Cuéntame esa historia, porque sé que eso es un pacto, o escuché que era un pacto que hiciste desde niño con tu hermano. Así mismo es, nosotros de noche, mi hermano y yo escuchábamos los juegos cuando mi papá jugaba en la costa oeste, escuchábamos a 700 WLW Radio en Cincinnati, era Marty Brennaman y Joe Nuxhall. Sé que has escuchado mucho de esos juegos y conoces muy bien quién es Marty Brennaman, y que descanse en paz Joe Nuxhall, que fue una de las figuras principales en cual yo estoy haciendo esto ahora mismo, también de narrar juegos. Bueno, déjame decirte, mi hermano y yo cada vez nos quedábamos despiertos con la luz apagada. Mami pensaba que estábamos dormidos, nosotros prendíamos la radiecito que teníamos, lo poníamos en el cuarto, bajito, escuchábamos hasta lo que podíamos del juego, y un pacto que se hizo con mi hermano era el primero que llegue a Grandes Ligas. Yo siempre pensaba que iba a ser él porque me iba a 3 años. Tienes que hacerle swing al primer picheo. No importa dónde estés, tienes que hacerle swing al primer picheo. Y cuando yo le había dicho a mi hermano, que lo llamé bien orgulloso, que había llegado a Grandes Ligas, él estaba súper, yo voy a hacer todo lo posible para llegar. No pudo llegar el primer día, llegó el segundo día del juego, pero él me dice, no te olvides el pacto, hacer swing el primer picheo. Mira, tú puedes creer que el primer picheo fue un slider como 3 pies afuera, que estaba en el otro box en la otra caja. Y yo cuando vi ese picheo, yo tuve que hacerle swing. Yo dije, bueno, aquí va a matar por style, no importa dónde esté, rezando que estuviese por el medio. Y el picheo por allá fuera como a 3 pies. Le hice swing, suerte, que ellos dijeron, este chamaco se parece que es un free swinger, vamos a tirarle 4 más afuera a ver si le hace swing, y me dieron la base por bola. Eso te iba a decir que tuviste una base por bola y después tuviste tu primer hit en tu segundo al bate. Tuviste, obviamente, el principio de tu carrera fue con el pie derecho, como decimos. Eh, Sí. Mira, eh, estas historias son excelentes y en realidad me ayuda, porque una de las razones por la cual yo estoy haciendo esto es por las historias del béisbol, porque las personas que yo quiero traer aquí son personas que yo conocí durante mis 9 años trabajando como médico con los Cincinnati Reds, porque eh, eh, mencionaste todos estos peloteros del Big Red Machine, y me acuerdo el día que conocí a tu papá y el día que conocí a tu mamá. Fue un día cuando, que en paz descanse Joe Morgan, que es una de mis personas favoritas, con quien yo hablé mucho en ese training room mientras los juegos sucedían y yo cubría. Me invitó ¿verdad? Cuando le pusieron su escultura, como le decía, sculpture. Él no le, Correcto. él no le quería decir estatua, le quería decir sculpture. No, Eso siempre me decía, siempre. me corregía si yo decía estatua. Y me invitó
Y ahí conocí a tu papá, ahí conocí a David Concesión, ahí conocí a César Jerónimo, que su templante me recuerda a mi abuelo. Y conocí a Joe Foster, Joe Foster es otra cosa también. Y me acuerdo los peloteros latinos dándole las gracias por poder hablar el idioma de español con los peloteros nuevos, que ellos no tenían esa oportunidad. Imagínate, David Concesión me decía, mira, yo si tenía una lesión ni lo decía porque yo no sabía cómo decirlo. Yo jugaba. Y cómo eso ha cambiado y la importancia de hablar no tan solo el idioma español, porque los peloteros latinos no son los únicos que no hablan, bueno, son los únicos que tienen otro idioma además del inglés. Peloteros de diferentes nacionalidades, japoneses. ¿Cuál es la importancia para ti de poder comunicarse con estos peloteros para poderlos hacer sentir mejor? Mira, esto primero de todo, te felicito en haber los 9 años que estuviste ahí presente, porque yo fui testigo de eso. Gracias. Otra cosa que te puedo decir es que el número 15 que tienes atrás de ti, el de Carlos Beltrán, la jersey de Puerto Rico, tuvo mucho que ver con los adelantos con los jugadores latinos en grandes ligas. Nosotros ahora, y me incluyo a mí en esto porque fui parte de la fraternidad y sigo siendo parte de la fraternidad de los jugadores que jugaron en grandes ligas. En mi época y en la época de mis papás específicamente, no tenían intérpretes, pero los japoneses, los asiáticos sí, cuando llegaban ahí porque eran sí considerados hasta más minoría todavía. El Carlos Beltrán se aseguró con Major League Baseball y dio la lucha, y es una cosa que no mucha gente habla de esto, pero él fue la causa por cual cada equipo ahora de Grandes Ligas tiene que tener un intérprete latino. Es por Carlos Beltrán. Am, y por eso es que yo pienso que ya en un par de días él debe ser el próximo puertorriqueño en el Salón de la Fama. Esto ha cambiado bastante. Yo me acuerdo cuando yo firmé profesional, una de las cosas que mi papá me había dicho es: no vivas en el training room. El training room es para los que están lesionados. Si quieren mantenerte jugando, evita eso lo más posible. Hoy en día ha cambiado. Hoy en día los equipos quieren que tú estés en el training room para que estés en la condición perfecta, para que ellos documenten todo, para poder tener récord de todo, bueno o malo, para Ujú. que estés eh, apto y listo para poder jugar el juego al 100%, cerca del 100%. En esa época eso no existía. Yo me acuerdo que el último año mío, el último entrenamiento mío en el 2007 fue con los Chicago White Sox. Estaba matando el sprint training. No había un roster de 26, era de 25. Ujú. Yo seguía contando las cabezas y yo me veía a mí como el 26. Mm. Y yo decía, wow, Jim Tommy está medio lesionado ahora, puede ser que por lo menos yo esté con Jim Tom, esté en el puesto de Jim Tommy, y si me dan una oportunidad, yo voy a tumbar esa puerta. Pero la rodilla me estaba matando. Tenía ya los cartílagos, tenía todo, estaba fastidiado. Necesitaba cirugía y yo lo sabía. Ya yo había tenido unas cuantas cirugías en la rodilla derecha, yo sabía que necesitaba cirugía. Pero yo quería hacer ese roster porque yo era un non-roster indicted. Ujú. ¿Qué pasa? Que yo era invitado al entrenamiento para esos que no entienden lo que es un roster invitee, pero no estaba todavía añadido el roster. El, yo hacía la terapia mía fuera del terreno, Mm. toda la terapia. Yo tenía un game ready conmigo todo tiempo en el hotel, me la pasaba con hielo, me la pasaba haciendo la compresión, me pasaba haciendo el contraste, todo lo que tenía que hacer para el próximo día, y después me empepaba como tenía que empeparme para poder jugar en el sprint training. Ahí me lesioné la batata por deshidratación y por, ya tú sabes, por estar demasiado con la otra pierna. Se me fastidió eso y se me cayó la oportunidad y ahí decidí retirarme. Pero eso ha cambiado tanto ahora, la información, la educación. Tú ves ahora todos los jugadores metidos en el training room, tienen más staff que antes, tienen más ayuda. Antes era el trainer y un asistente. Ujú. Ahora eso es un equipo completo que puede ser
de varios para poder entonces asegurar que están en una condición apta, pero la información es clave. Y hoy en día estos muchachos tienen una información eh, demasiado de... La tecnología ha mejorado tanto y tanto que ellos no tienen miedo de poder entrar ahí y poder hablar con los entrenadores y hablar con los doctores y saber exactamente lo que es lo que le pasa para poder llegar a ese terreno lo más pronto posible. Bueno, ahí vemos el último episodio que hice fue acerca de Carlos Beltrán y vemos como cuando él estaba en los New York Mets, él tuvo una lesión en su rodilla y tuvo una cirugía, pero eso fue en el año 6, creo, de su tenure o de su estadía con los Mets y jugó hasta 20 años en la Grandes Ligas. O sea que incluso en un pelotero que está listo y que estamos ready para celebrar esa exaltación del Salón de la Fama, o sea que hace 5 años se retiró, como cuando él jugaba tuvo esa oportunidad. Imagínate ahora que la tecnología sigue avanzando. Entonces, pues, ya hablamos de Carlos Beltrán. Esa era otra de las cosas que quería hablar. Carlos Beltrán, no tan solo con sus números, sobre 2.700 hits, sobre 400 cuadrangulares, sobre 300 bases robadas, tiene el pedigree y tiene los números para entrar al Salón de la Fama. Y esas historias que tú me dices, son historias que me dicen a mí, los números no tan solo es lo que vale, es el legado que estas personas hayan tenido en el béisbol. Y esas son cosas que no se ponen en los números cuando estamos hablando del Hall of Fame, pero son cosas que son quizás hasta más importantes porque cambian vida y cambian oportunidades para otros. Así que gracias por esa historia, porque en realidad yo tenía una idea porque lo había escuchado, pero mucha gente fuera no sabía de que eso estaba Y pasando. esta fue la primera parte del episodio con Eduardo Pérez. Y Eduardo nos compartió unas anécdotas increíbles desde su inicio de su carrera y su vida cuando era un niño siguiendo los pasos de su padre, Tony Pérez. Así que quédense con nosotros y acuérdense que si les gustó, suscríbase, dele like y estaremos muy pronto con la segunda parte de este episodio tan interesante.